Buen día, compañeros. Nos encontramos ante la sexta clase de metodología de la ciencia del derecho. Ya pues estamos prontamente a terminar el curso. Ya he recibido por parte de ustedes tareas. Ya posteriormente algunos ya, o si no es que a todos, les he revisado. Les he puesto comentarios, ya que si bien una de las cosas que pues necesitamos, o más bien yo necesito para la correcta evaluación es, primeramente, la presentación, que tengan buena presentación sus trabajos, que tengan un buen criterio de análisis, porque nos damos cuenta cuando realmente llegamos a copiar, pues, pues información de otro lugar en el cual pues el análisis no es el mismo. Y lo digo porque si bien hay algunos de ustedes, compañeros, que ya manejan un estilo propio, me doy cuenta que a través de sus trabajos, al momento de revisarlos, pues tienen un estilo, ¿no? Una forma de análisis en el cual a mí me hace inferir que efectivamente los trabajos que ustedes están haciendo, pues le dan ese orden, le dan ese criterio y le dan ese estilo. Hay otros que realmente todos sus trabajos tienen un estilo muy diferente, un análisis distinto, la sintaxis, la forma en la que se desenvuelve al momento de realizar las tareas se nota muchísimo y bueno, eso me da a entender que hay personas que realmente pues nada más copian y pegan y bueno, eh, pues sabemos que si estamos en un curso en línea es porque definitivamente pretendemos tener esa parte de aprender, de seguir esforzándonos para el aprendizaje. Y bueno, esto es personal, siempre el aprendizaje es personal, es de cada uno. Y bueno, pues vamos a continuar. Recordemos que nos habíamos quedado en técnicas jurídicas y estábamos todavía observando estas nuevas técnicas que están sobresaliendo en la sociedad. Y habíamos hablado de jurisprudencia como técnica jurídica para la creación y formulación del derecho. Y recordemos que habíamos denotado, voy a pasar acá, ya, habíamos denotado la parte de la jurisprudencia en sus dos sentidos, tanto en el formal y el material. Habíamos hablado que el formal eran aquellos procedimientos establecidos. eh, eh, Estos procedimientos establecidos están verificados en la norma, o sea, ya están puestos en las normas y son de carácter obligatorio. Y el sentido material pues, era el proceso intelectual que hacían los legisladores para la creación pues, sí, del derecho, de esa ley que iba a surgir para el beneficio de una necesidad que presentaba la sociedad. En ese sentido, nos habíamos quedado en la segunda parte. Bien. Recordemos rapidísimo, técnica jurídica en la jurisprudencia, que la norma la creación de la jurisprudencia se necesitaba distinguir primeramente entre norma, enunciado normativo y la proposición normativa. Y vamos a comenzar. La norma es una regla que establece una conducta como obligatoria, prohibida o permitida. Esta se caracteriza por un operador deóntico que corresponden al obligatorio, prohibido y permitivo. Poníamos el ejemplo, bien, de que todas estas normas el legislador las iba a crear para formularlas en algo tangible, para que nosotros pudiésemos ver objetivamente esta creación de esta norma, para poder regular, permitir o, vamos a decirlo así, controlar una parte de la sociedad según a lo que la norma estuviese creada. Un ejemplo de norma en el cual es de carácter obligatorio, prohibido, permitido, lo encontramos rápidamente el Código Penal del Estado de Puebla. Esta es una norma que es de carácter prohibitiva, en el cual, si bien la mayor parte de esa norma es para el control
de la sociedad para su posible resguardo y defensa de derechos que han sido vulnerados por personas, hacia las mismas personas. ¿Por qué es prohibida? Porque la mayoría de parte de las normas se encuentra estipulada en delitos, en un catálogo de delitos, en los cuales estas conductas eh, atípicas, estas conductas típicas que hacía la sociedad para el beneficio propio de cada persona que realice este delito, pues estas normas prevendrían la forma coercitiva del Estado hacia estos delincuentes, ¿no? Entonces la norma específicamente en la cuestión del derecho penal, en la cuestión del Código Penal del Estado de Puebla, pues encontramos que son de carácter prohibidas, o más bien que establecen conductas de carácter prohibido. Otra de las cosas que manifiesta la creación de la jurisprudencia es el enunciado normativo, en el cual es la formulación lingüística que expresa la norma. Bien, ya tenemos definido entonces la norma, era una regla que establece una conducta. Hablemos, se me ocurre de, por ejemplo, una conducta en la cual esté prohibido andar en bicicleta, vamos a poner el ejemplo. Se crea la norma, ¿cómo se crea? Identificando, poniéndole regla a esa conducta. ¿Y esa conducta por qué se tiene que reglar? Porque han visto que esa conducta ha realizado, vamos a decirlo así, una mayor importancia en la sociedad, o la sociedad necesita una regulación en esa conducta porque se vulneran, vamos a decirlo así, derechos o garantías de la misma sociedad. Entonces, al momento de esta exigencia, de esa necesidad, se crea la regla que es primeramente identificar la conducta, y una vez que se tiene ya establecida la regla de esa conducta, pasamos al enunciado normativo, que es poner toda esta conducta o describir toda esa conducta de forma lingüística. Esto es que este enunciado va a tener que llevar por medio del exégeta o del intérprete o de la población a quien vaya dirigido la norma, va a realizar el enunciado en una forma clara, en una forma precisa, o en una forma vamos a decirlo, expresa, clara, para que no caiga en redundancias o en lagunas jurídicas, puesto que lamentablemente la sociedad no conoce realmente de la ley, o si bien las lee y no las comprende. Bien. Proposiciones normativas. Una vez creándose la norma, una vez creándose este enuncio normativo, las proposiciones normativas van a ser las que tienen oraciones, son las oraciones que describen el derecho de conformidad con determinados criterios, valor, justicia, validez, valores, etc. Estas proposiciones normativas tendrán que una vez regulando o teniendo reglas a esta conducta, ya sea de carácter obligatorio, prohibida o permitiva, pues las proposiciones normativas van a ser a que dependiendo de dicha norma le van a dar el sentido, le van a dar el criterio, ya sea que si eh, esta regla o esta norma para la regulación de dicha conducta pretende dar justicia, pretende dar validez, pretende dar valores, etcétera. Entonces, todo lo enunciado normativo va a englobar estos caracteres, va a englobar de lo que es la cuestión de las reglas que tiene que llevar la conducta, y tiene que llevar algunos de los valores o criterios que sean determinados por dicha proposición normativa para tener ya la regulación y la creación de la jurisprudencia. Dice, el intérprete analizará los enunciados normativos contenidos en los textos jurídicos. El resultado de la interpretación realizada por los órganos competentes es otro enunciado normativo. El resultado de la interpretación realizada por un estudioso del derecho es, en cambio, una proposición normativa, que solamente adquiere valor jurídico en la medida en la que el propio derecho lo reconoce autoridad de fuente primaria o secundaria en la doctrina. Se dan cuenta que todas estas proposiciones normativas son las que pueden realizar algún jurista experimentado, algún jurista que esté, pues, se detente como autor
de jurisprudencias, de temas claves para la sociedad, pues estas personas también pueden tener ese criterio de proponer normativamente, obviamente pues realizando toda esta normativa, toda esta propuesta de forma clara hacia el Congreso para su posterior análisis, propuesta y publicación. Bien. Seguimos. Debemos partir de la necesidad de definir nuestro objeto de análisis, que es la jurisprudencia, en virtud de que se trata de un término que puede referirse tanto a la actividad como al producto de la misma. Esta dualidad hace necesario acotar su alcance. Vamos a acotar el alcance de nuestra jurisprudencia. En el ámbito del derecho puede referirse en primer sentido a aquella ciencia del derecho entendida como la actividad que realizan los juristas cuando describen el derecho y que se configura como una labor de interpretación, o el derecho elaborado por jueces en este sentido, y dependiendo del sistema pueden tratarse tanto de normativas individualizadas como de normas generales. Hasta aquí tenemos claro que la jurisprudencia es un método de interpretación que hacen los magistrados o que hacen los jueces o que hacen los estudiosos en el derecho, en el que se dedican a interpretar la conducta que realiza en la sociedad para darle una regulación a la misma. Es así como producto de dichas actividades puede tratarse de una norma creada conforme a un determinado procedimiento, siguiendo los criterios establecidos en otra, tales como la reiteración o la no interrupción, por ejemplo, y que emite el órgano competente, por lo cual adquiere fuerza obligatoria respecto de los órganos que en otras normas se determinen, o la jurisprudencia como significado de una norma, es decir, como interpretación. Entendemos que el producto de la creación de la jurisprudencia lo entendemos como una norma que ha sido creada bajo un procedimiento, esto es que viene ya de carácter empírico en la cuestión ya de este órgano creador de la ley, como es el poder legislativo, en el cual pues una vez que ellos realicen pues la relación o el inicio de todas estas leyes, primeramente ellos tendrán que hacer un procedimiento para poder llevar a cabo la norma, para aplicarla. Y la otra es que la jurisprudencia como una norma o como mera interpretación, como ya se los venía comentando en el principio de la diapositiva, la interpretación surge cuando sectores de la sociedad necesitan la regulación de cierta conducta, necesitan tener reglas para seguir realizando dicha conducta, ya sea si es de carácter necesaria o sea de carácter pasiva, dependiendo de las necesidades y del valor que la sociedad demande. Es ahí cuando la interpretación recae en los magistrados, en los jueces, para someter su análisis y posteriormente la creación de la ley. De ello resulta la necesidad de distinguir entre la norma, el enunciado normativo y la proposición normativa. Volvemos, la norma es una regla que establece una conducta como obligatoria, prohibida o permitida. Esta se caracteriza por un operador idéntico, como lo vimos en las anteriores diapositivas. El intérprete analizará los enunciados normales contenidos en los textos jurídicos, el resultado de la interpretación realizada por los órganos competentes. Bien, eso es lo que ya habíamos comentado. Elaboración de la técnica y la jurisprudencia. ¿Cómo se elabora esta técnica en la jurisprudencia? Bien, para englobar todo a grandes rasgos, la jurisprudencia entendida como conjunto de las decisiones de los tribunales, se regula en las primeras leyes de amparo en virtud de la idea de su publicidad con el fin de que fueran conocidas y así unificar los criterios. Efectivamente, la jurisprudencia como ahora la encontramos de forma legal se creó en las primeras promulgaciones de las leyes de amparo. Es sino a partir de la Ley de Amparo de 1882 que se utiliza formalmente la palabra jurisprudencia, se establece la regla general de reiteración uniforme de 5 ejecutorias sin interrupción, reglas de obligatoriedad e integración de la jurisprudencia y sanciones para el caso de desacato. Conocemos realmente la jurisprudencia, básicamente, o más bien más entendible, por el hecho de 5 sentencias ejecutorias a favor y 0 en contra. Esto es que para que se pueda realizar la norma o la ley ya establecida legalmente en una forma
o propuesta de ley, se tiene que, dicho caso, que lleguen ante la Suprema Corte de Justicia, pues llegue a obtener por lo menos 5 sentencias favorables, 5 sentencias ejecutorias. Esto es que ya no se puede hacer algo en contra de dichas sentencias, en la cual deben de hacerse sin interrupción y sin un fallo o sin una sentencia en contra. Para estos casos ha pasado que el uso de la marihuana, de esta droga, ahora ya, pues si bien en alguno de los estados es permitido a la dosis sumamente reglamentada para usos recreativos o medicinales, lo que se pretende es que se dé ya la libre comercialización y venta de esta droga, en el cual pues ahora todavía no se crea esa ley, todavía no se reforma el artículo hacia la ley de la salud, en el cual pues no lo ha logrado tener más de 5 ejecutorias a favor para que se cree la reforma o esta nueva implementación en el derecho. Entonces es algo muy importante que tenemos que saber, que para que se cree jurisprudencia, para que se cree pues las proposiciones de ley, las propuestas de ley, se tiene que realizar por lo menos 5 sentencias ejecutorias a favor y ninguna en contra sin interrupción. Es importante resaltar que no es sino hasta 1951 que se produce el cambio de fuente, es decir, se constitucionaliza la jurisprudencia dejando de cuestionarse si tanto su obligatoriedad como su constitucionalidad. Aquí la cuestión de la jurisprudencia solamente era digamos, era como una función exclusiva del poder legislativo en el cual no estaba realmente mmm, revelada, no estaba totalmente autorizada por la Constitución, puesto que no estaba puesta en la ley, solamente estaba de carácter interno y era lo que le funcionaba o la herramienta que tenía en función el poder legislativo, pero una vez que se logra constitucionalizar, pues emanó, o más bien emana hacia todas los órganos legislativos de los estados. Es ahí que comienza ya la jurisprudencia como una técnica jurídica para la creación del derecho. La jurisprudencia, entendida como conjunto de las decisiones de los tribunales, se regula en las primeras leyes de amparo, en virtud de la idea de su publicidad, con el fin de que fueran conocidas y así unificar los criterios. Es sino a partir de la ley de amparo, y creo que esta, a ver, sí. ¿Cuál es el sentido formal de la jurisprudencia? La competencia para emitir jurisprudencia parece estar limitada a los órganos del Poder Judicial, de conformidad con el artículo 94 constitucional y se refiere a todos los órganos facultados por la norma secundaria. Bien, si bien la cuestión jurisprudencia atacó también al órgano, digo, hacia los órganos del Poder Judicial, si bien en el artículo 94 nos enseña que debe de cumplimentarse a todos los órganos de los poderes. Dice, cabe señalar que cualquier disposición con rango de ley puede establecer procedimientos de creación de jurisprudencia. Cualquier disposición con rango de ley puede establecer procedimientos de creación de jurisprudencia y facultar órganos para tal efecto, siempre y cuando se trate de órganos que ejerciten una función jurisdiccional, en otras palabras, que resuelven conflictos de intereses, de tal forma que en nuestro sistema jurídico tenemos jurisprudencia en materia administrativa, agraria, laboral y fiscal, por ejemplo. Aquí entendemos que solamente los que pueden realizar estos procedimientos jurisprudenciales para la creación o regulación o modificación de la ley son aquellas instituciones que tengan que resolver conflictos de carácter, ya sea conflictos de intereses sociales, ¿no? Los más comunes que aparecen en la sociedad. Aquí dice existen diversas formas de creación jurisprudencial, donde las cuales encontramos que son la reiteración, la resolución de contradicción de tesis y la modificación como procedimiento especial. El primero nos menciona que es aquel procedimiento de creación de jurisprudencia en el cual se funda en la consideración de que una continuidad en la forma en que debe resolverse un problema legal refleja un mayor grado de certeza.
La regla general en nuestro sistema jurídico es la repetición de 5 criterios de interpretación que se integran en 5 ocasiones con motivo de casos individuales. Lo que les comentábamos al principio de las diapositivas, para que se pueda crear una nueva ley, una nueva propuesta, o que se pueda reformar o añadir a alguna situación a la ley, pues se debe de tener que por lo menos 5 sentencias irrevocables o ejecutoriadas tengan que ver en distintos casos en en un determinado caso similar. Dice, la parte de la resolución judicial que conformará la jurisprudencia se refiere a los criterios contenidos en la parte considerativa de la resolución de casos similares o idénticos. Cada una de dichas resoluciones configura un precedente. Bien, esto es la cuestión de la forma de creación de la jurisprudencia en la reiteración de casos similares con con por lo menos 5 fallos a favor. La resolución de contradicción de tesis. Aquí encontramos la facultad para establecer jurisprudencia mediante la resolución de contradicción de tesis entre salas y tribunales colegiados, específicamente encontrándose en el artículo 192 de la Ley de Amparo. Dicha disposición en este fundamento afirma que en este caso se forma jurisprudencia con una sola tesis, la que resuelve la contradicción. Al hablar de contradicción de tesis, el término contradicción no se utiliza en el sentido lógico de afirmación y negación simultánea. Es cierto que se puede referir a ella, pero además de una oposición recíproca, puede simplemente tratarse de tesis divergentes en relación con una misma cuestión jurídica. Este procedimiento tiene como objeto depurar el sistema y unificar los criterios de resolución, además de proveer a la seguridad jurídica, confiriendo a los interesados un grado mayor de certidumbre en la relación de sus casos. Aquí vamos a analizar un poco esto porque la contradicción de tesis, siempre que existe una premisa para resolver un determinado tema, se encuentra primero una tesitura o una forma de darle una solución. Entonces, entendiendo el caso de que la ley es aquella que eh, ya tiene la tesitura puesta, si bien para identificar nuestro problema ante la ley, en el cual se supone que la ley ya tiene contemplada dicha, dicha tesitura, la contradicción de tesis es en la que en determinado proceso, pues habrá una tesitura que tiene la ley, en el cual no puede estar, vamos a decirlo de esta manera, no puede estar englobado, no engloba totalmente la tesitura, no resuelve el conflicto de esa tesitura, por lo que se realiza una contradicción de tesis en la que por dicha contradicción se puede dar esta resolución en la que pueda crearse o reformarse alguna parte de la ley para eliminar todas las lagunas que estén en la ley. Bien. Otro punto de la creación de la ley o de la jurisprudencia encontramos la modificación como procedimiento especial. El problema que se deriva del procedimiento de contradicción de tesis en general es que la resolución que determina cuál es la jurisprudencia obligatoria emana de un órgano superior en relación con la competencia de los órganos inferiores. Sin embargo, estos no pueden interrumpirla porque es obligatoria y el órgano que la emitió no puede variar el criterio, puesto que dicha facultad no se encuentra de sus competencias ordinarias, solamente podría realizarlo si ejerciera la facultad de atracción. ¿Cuál es esta facultad de atracción? Esta facultad de atracción lo tienen exclusivamente todos los órganos superiores. En este caso, para la cuestión del orden judicial, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, conformada por sus 11 ministros, pues tienen aquella facultad de atraer casos demasiado delicados, demasiado importantes para la sociedad mexicana, en los cuales cuando estos problemas se desahogan en juzgados comunes, o en juzgados federales, debido a la delicadeza e importancia de dicho caso, pues la Suprema Corte llega a obtener la facultad de atracción para poder realizar todo este proceso, la autoridad judicial.
Es ahí que, en virtud de que el sistema jurídico no puede establecer procedimientos que atenten en contra de su propia naturaleza dinámica, y ya que dicha resolución de contradicción de tesis es inmodificable e implicaría una interpretación contraria a la coherencia del sistema, debemos entender que la solución se encuentra en el artículo 197 de nuestra ley de amparo, que menciona la modificación de la jurisprudencia. En este contexto, el término modificación significa otra forma de creación de jurisprudencia que permite al órgano jerárquicamente subordinado solicitar la realización de un cambio en los criterios de resolución. Esta modificación con procedimiento especial está en el que, una vez que están sometidos estos órganos inferiores hacia sus superiores, pues los inferiores pueden solicitar una creación o una modificación a lo que se le ha sentenciado en un caso especial. Es ahí cuando la propia facultad de atracción que tienen las autoridades superiores, pues logran tener en cuenta la modificación hacia dicha sentencia o hacia dicha decisión para, para el término de dicho proceso, pues se puede dar la modificación en ese sentido, en el cual esta modificación también realiza un cambio en cómo ser el proceso judicial. El sentido material de la jurisprudencia. La jurisprudencia se refiere en este sentido al proceso de interpretación y argumentación que deben realizar los jueces para establecer el significado de una norma. Habíamos visto que la jurisprudencia la encontramos en el sentido, estamos en el sentido formal, como lo habíamos puesto acá, sentido formal y sentido material. Vamos ahora con el sentido material. La jurisprudencia se refiere a lo que habíamos hablado del proceso de interpretación y argumentación que deben realizar los jueces para establecer el significado de la norma. Aquí entra la exégesis, aquí entra este método en el cual el exégeta se convierte en el juzgador para que pueda interpretar realmente este significado de lo que pretende dar como norma. Como tal, este se inicia con una duda sobre el significado de la norma a aplicar, es decir, no puede tratarse de una norma clara, sino que por su formulación en los términos que se expresa, debe permitir al menos la interpretación de dos significados diversos. El juez debe establecer cuáles son los posibles significados y posteriormente elegir uno de ellos. En dicho acto, subyace para el intérprete la obligación de elegir la mejor respuesta posible para el caso. Bien, una vez que el juzgador tiene ya digamos, la norma, esta la somete a votación para determinar cuál de las posibles interpretaciones es la más clara y es la más, vamos a decirlo en este sentido, es la más expresa, es la más fácil de entender, puesto que la mayoría, bueno, puesto que la norma va hacia la sociedad, ¿no? Y en ese sentido, pues la sociedad nos conocen del estudio del derecho, solamente conocerán lo básico, lo superfluo, pero no puede realmente el juzgador poner términos eh, muy legalistas, no puede poner términos muy doctrinarios, porque pues la misma sociedad no entendería esta situación. Así que en ese sentido, seguimos. En relación con la formación de jurisprudencia en sentido material, no se establecen más límites que en los previstos del ordenamiento jurídico. En el caso de la Constitución, en el artículo 14 establece las reglas generales que regulan la interpretación, las cuales podemos resumir de la siguiente manera. En materia penal se prohíbe la interpretación por analogía por mayoría de razón, refiriéndose a la exacta aplicación de la ley por la imposición de la pena, grado más alto de restricción. En materia civil, por exclusión, debe interpretarse en el sentido más amplio, como todo aquello que no sea del orden criminal. Obliga a los métodos gramaticales a la aplicación literal cuando se refiere a la conformidad a la letra de la ley y a la jurisprudencia cuando menciona la interpretación jurídica. Bien, vamos a hacer la diferencia entre estas dos. En materia penal se prohíbe la interpretación por analogía por mayoría de razón. La interpretación por analogía es también la llamada presunción. Aquella presunción nos ayuda para poder llegar a un caso desconocido a partir de un hecho conocido. ¿Por qué está prohibida la interpretación por analogía por mayoría de razón? La mayoría de razón es que una gran mayoría le da la culpa a una persona. ¿Por qué?
Bueno, porque conocemos que bajo los pactos de derechos humanos que está sometido el Estado mexicano, pues encontramos un principio de derechos humanos, que se le denomina el principio indubio pro reo, que es este principio de presunción de inocencia, en el cual, pues, toda persona que es acusada de un delito, pues es inocente en todo el proceso hasta que se le demuestre lo contrario. Aquí se prohíbe la interpretación por analogía, puesto que si los jueces dictaran sentencias por mera analogía, pues estarían cayendo en violación a derechos humanos, ya que para poder realizarla una investigación debe de estar sometido bajo una metodología científica. Esto es que se debe de comprobar que realmente la persona imputada, la persona culpable, pues realizó o transgredió esos derechos que recibió la víctima, en la que están establecidos como delitos, y que en ese sentido, si no se tuviese esa metodología aplicable para la justificación o para la aportación de las pruebas para inculparlo, pues realmente se estaría cayendo en un exceso, se estaría cayendo en violación de derechos humanos. Es por eso que en materia penal se prohíben las presunciones, las analogías o las mayorías de razón, ya que esta solamente se refiere a la metodología para aportar las pruebas, unas pruebas que también son sometidas bajo propia norma, bajo un estricto y riguroso sistema, y que una vez que se obtenga ya esta investigación, pues el juez podrá dictar más adelante en el juicio oral, ya sea a favor o en contra dicha pena. En materia civil, a diferencia de todo lo que sea del orden criminal, está permitido todas las interpretaciones por analogía, está permitida las presunciones. Recordemos que para presunciones encontramos las presunciones legales y presunciones humanas. Aquí en materia civil, recordando el método del exégesis, es la interpretación y aplicación de la letra a lo que dice la ley al caso concreto. Es la regla general de supletoriedad en la interpretación en materia civil, es el principio general del derecho que el propio sistema jurídico contiene. En caso de tener que aplicar una norma jurídica general con efectos retroactivos, debe interpretarse de tal forma que no se perjudique a persona alguna, ya que de resultar una sola persona perjudicada en sus intereses, la disposición no podrá aplicarse retroactivamente. Bien, ¿cuál es el otro paso que vemos en estas diapositivas? Es el principio de supletoriedad de interpretación en materia civil. Si bien hay algunas legislaciones que no facultan o no determinan algunos derechos en cuestiones civiles, dice que a falta de estos, pues puede el Código Civil tener ya la supletoriedad para dar la solución a dicha controversia que también tenga que ver este carácter en materia civil. El 4 nos habla de la retroactividad de la ley. En sí, la forma retroactiva no se puede utilizar para perjuicio de una persona, solamente se puede utilizar para el beneficio de esta. Vamos un poquito rápidos. La norma primaria o ordenadora del sistema es la Constitución, ya sabemos, pirámide de Kelsen, la supremacía de la ley, ya que ella prevé los procedimientos de creación de las demás normas del orden jurídico y sus relaciones. Asimismo, establece los órganos creadores de normas y sus competencias. La idea del sistema permite interpretar y entender las normas que lo conforman de acuerdo con las propiedades que a continuación se analizan, las cuales deben calificar a todo sistema jurídico. La consecuencia fundamental de esta concepción es la unidad, lo cual implica que el significado de una norma no es independiente del resto del ordenamiento jurídico, dado que existe una interrelación entre las normas que lo componen. Vemos que la norma primaria y ordenadora de nuestro sistema es la Constitución, es la que tiene la supremacía de la ley y que en ese sentido toda la Constitución es una fuente de derechos y obligaciones en el que esta misma legislación, pues como fuente, es la creadora de todas las leyes.
A forma de conclusión, la jurisprudencia es un instrumento que permite llenar lagunas, tanto las de conocimiento como las de reconocimiento de un sistema jurídico, en virtud de la cual podemos afirmar que cada caso tiene una solución dentro del propio sistema. Absolutamente, cuando exista alguna laguna en la ley, pues si hay jurisprudencias, nosotros podemos reforzar exclusivamente esas jurisprudencias para la solución de nuestro conflicto, si es que la ley no las prevé. En ese sentido, este instrumento nos ayuda a fortalecer las peticiones que nosotros demandemos, ya sea en un proceso. De tal forma, el proceso de aplicación de las normas permite determinar su significado. Esto confiere certidumbre sobre su aplicación, eliminando así la arbitrariedad de la autoridad, lo cual redunda en una mayor seguridad jurídica. Si el Estado no sabe cómo actuar, la jurisprudencia lo que hace es brindarnos una mayor seguridad jurídica, ya que si bien algunos de los casos presentados de la sociedad no logran estar regulados en la propia ley, cayendo en lagunas jurídicas, pues las jurisprudencias llegan a darnos esa certidumbre legal. Bien, pasamos al tema siguiente. Con eso concluimos la técnica jurídica por medio de las presunciones, perdón, de las jurisprudencia. Y ahora vamos a otra técnica, a otras técnicas jurídicas denominadas presunciones y ficciones jurídicas. Bien, el término presunción proviene del latín prae, que significa antes, y sumere a, que significa tomar. Tomar de antemano en la composición de los vocablos presumere, presumptio y presumitur, del latín vulgar. Por la presunción se toma una cosa por verdadera antes de que conste de otro modo. Por presunción se toma una cosa por verdadera antes de que conste otro. La palabra presunción, en palabras de Guillermo Cabanellas, dice que se integra de la preposición prae y el verbo sunco, tomar anticipadamente, ya que mediante las presunciones se forma o se deduce en un juicio u opinión de las cosas y de los hechos antes que estos se nos demuestren o aparezcan por sí mismos. En esta presunción se forma se deduce un juicio u opinión de las cosas, los hechos, para que estos los lleguemos a demostrar o aparezcan por sí mismos. Y vamos a explicarlo un poquito más. En palabras pongo, se trata de expresiones que fijan tan solo la función mental de todo individuo al presentir, creer, suponer o buscar por resultado el conocer mediante la inducción sobre la existencia de un hecho desconocido apoyada de hechos conocidos, y en el presupuesto de que debe ser verdadero en un caso concreto lo que suele serlo de ordinario en los demás casos, en que acontecen los mismos hechos o concurren las mismas circunstancias. Como se los había explicado en las cuestiones de la orden criminal, que están prohibidas las presunciones, pues nos dice que estas presunciones apoyadas por la inducción, recordemos que el método inductivo es donde se pretende analizar el estudio de lo general a lo particular. En ese sentido, la cuestión de presunción viene para poder determinar un resultado de un hecho desconocido, partiendo de un hecho conocido. Como concepto, la presunción como conjetura, como suposición, como indicio, como señal, como sospecha, como decisión legal, excepto contraria de prueba, indiferencia de la ley, que no cabe desvirtuar. Otro concepto que coloco es una institución de origen posclásico, la cual tiene gran relevancia dentro de la instrucción probatoria del proceso del derecho privado. Recordemos que el derecho privado es aquella parte en donde es un derecho que va a estar exclusivamente bajo los particulares, como el civil, el mercantil, el comercial, etcétera, estos derechos. Esta institución, o más bien la parte de la presunción, en estas partes aplicadas al derecho privado, pues ha tomado o tiene más bien mucha relevancia, ya que de estas presunciones se desprenden dos, más adelante los vamos a ver, que son las presunciones legales y las presunciones humanas.
Estas presunciones nos ayudan para dar certeza, tener indicios y poder reafirmar o reforzar lo que esté solicitando en un proceso. Esa manera de una prueba de poder decirle al juzgador lo que va a pasar, lo próximo que pueda pasar en determinada prueba que nosotros le manifestemos. Otros conceptos, dice, era particularmente aquellas consecuencias lógicas que derivan necesariamente de hechos ya probados que ayudaban a considerar como probados hechos ulteriores. Por las presunciones se forma o se deduce un juicio de opinión de las cosas y de los hechos antes de que estos se nos demuestren o aparezcan por sí mismos. En diversas legislaciones europeas, aquí yo cito legislaciones como la francesa y la española. Dice en el Código Civil francés que menciona las presunciones como consecuencias que la ley o el juzgador extraen de un hecho conocido para deducir un hecho desconocido. Extraen de un hecho conocido para deducir un hecho desconocido. Por su parte, en el Código Civil español, las presunciones solo se refieren como medio de prueba en el contexto de las obligaciones civiles. En América Latina, las presunciones sí definen como aquella consecuencia conjetural que la ley o el juzgador extraen de un hecho conocido para saber uno desconocido. En la cuestión del Código Civil francés, podemos ver la paridad en la cuestión de América Latina. En el civil español solamente las presunciones las utilizan para obligaciones civiles. Y en América Latina, pues las presunciones se utilizan en el derecho privado, no solamente en las cuestiones de obligación civil, sino en todas las que participen las ciencias del derecho en el rama privado. Ahora, en América Latina, estas presunciones toman mucho valor, ya que en el carácter civil, estas presunciones nos van a ayudar para determinar un hecho desconocido que pretendamos conocer mediante una presunción. Estas se clasifican en presunciones simples del hombre o judiciales, o también llamadas presunciones humanas, y las presunciones legales, en las cuales se dividen en presunciones absolutas y relativas. Las presunciones simples legales, las presunciones simples del hombre o judiciales son las que el juez deduce por examen de los indicios, guiándose por las reglas de la sana crítica, con objeto de establecer definitivamente sus convicciones, en las que también son empleadas por los litigantes como conclusión de su propio raciocinio o en relación con un punto de partida o con respecto a un elemento de su argumentación en su alegato. No están sujetas pues a criterio legal alguno y son establecidas por el juez según su ciencia y su conciencia. La presunción procesal de estas presunciones consiste en servir de guía al juez para la evaluación de las pruebas. Ejemplo, cuando se critica la exposición del testigo, del perito, y se pone en duda su credibilidad conforme a los hechos que narra. Bien, aquí vamos a especificar un poquito. Las presunciones humanas son aquellas que realiza el juzgador o el jurista, ya sea el abogado, de forma empírica. Esto es que para poder guiar al juez en el proceso, este jurista necesita de esta pues ventaja de presumir que determinado acto conlleva a la realización del otro, por lo que dicha presunción le servirá a este juez para darle una visión más amplia y poder ya determinar, vamos a decirlo así, la efectividad de la ley. Un ejemplo que les pongo, o más bien antes de que vayamos al ejemplo, aquí es en donde 100% estamos ante el empirismo. Estas experiencias que realizan los jueces y que realizan los juristas al, al desahogar los juicios, pues esta experiencia les va a ayudar para realizar presunciones, puesto que una vez que lleves algún proceso, vas a tener suficiente experiencia, puesto que independientemente de cómo se desahogue o cómo resuelvas tu proceso, pues vas a entender que va a haber varias presunciones, vas a empezar a conocer las presunciones que realiza el juez acerca de la dirección de tu proceso. Ahí es cuando la presunción se pule en la experiencia
y, y crítica del juzgador o tú como abogado. En ese sentido, este ejemplo yo puse aquí cuando el testigo se le está criticando la exposición. Bien, vamos a hablar en las cuestiones del orden penal, cuando estamos desahogando el juicio oral, la tercera etapa de este juicio, del sistema acusatorio adversarial. Entendemos que en el desahogo de pruebas, cuando está en el interrogatorio o cuando está en la exposición de los motivos del dictamen, este perito, al momento de exponer ante la audiencia su saber científico, ya sea para apoyo de la defensa o para atacar o desvirtuar a la defensa, pues este perito a veces, pues es muy difícil que un perito que tú contrates pues vaya en contra de ti. Es imposible y es irónico, ¿no? Sería algo pues que nadie en su sano juicio haría en contratar algún pues perito que en lugar de apoyar, pues nos desvirtúa a nosotros mismos. Es así que las propias presunciones, por el propio criterio del juez, que ya tiene por experiencia, pues logra desvirtuar ciertas cosas en el que pues el perito le esté mintiendo, porque realmente él, el juez, pues al no tener ese conocimiento fáctico, no tener ese conocimiento científico de los peritos, pero si bien teniendo ya la experiencia de ciertos delitos, de ciertos peritos que previamente han realizado defensas a sus dictámenes, pues se da cuenta realmente que esas presunciones, cuando esté escuchando otro perito que quiera irse de otro lado, o quiera inventar o quiera marear al juez, pues estas presunciones lo que hacen es que debido a la experiencia que tuvo el juez, o ya en determinados casos, escuchando a mismos peritos, pues ahí tiene la presunción de poder mover el criterio a fin de que se critique la exposición de nuestro testigo y que el mismo juez ponga en duda la credibilidad de nuestro testigo, nuestro perito. Vamos a quedarnos hasta clasificación y vamos a continuar en la siguiente clase. Es ahí, compañeros, que todavía tenemos ya dos semanas, si bien ya estamos cerca de poder terminar. eh, pues vamos a seguir. Si hay alguna duda en las cuestiones a las tareas, mándenme mensaje, ya sea al correo institucional o por medio de la plataforma para que vea yo la oportunidad de rehabilitar la plataforma de las tareas y para que ustedes puedan enviármelas y posteriormente apoyarles en ese aspecto y no descuidar o verle afectado su porcentaje de calificación. Es ahí que les doy gracias por su atención y continuamos en la próxima clase.